Continuamos con el módulo 3, Sistemas de Numeración, módulo que forma parte del curso Matemática Discreta para Programación. El primer ejemplo nos permite entonces explicar el procedimiento para transformar una cantidad decimal en código binario. En la consigna se plantea calcular la expresión binaria de un número decimal, en este caso el número 37. Para ello entonces vamos a utilizar el procedimiento de la suma de pesos de los bits y acá comenzamos a colocar los respectivos bits. Comenzamos con un bit cuyo peso es 1, pero recordemos que el máximo dato que podemos representar con un solo bit pues no nos permitiría representar al número 37. Habilitamos un segundo bit, sumamos los pesos y nos da 3. Habilitamos un tercer bit y ya entonces vamos viendo que a medida que vamos incrementando, por ejemplo, a un cuarto bit, el máximo número que podríamos representar en 4 bits sería, sumando los pesos, el 8, 4, 12 y 2, 14 y 1, 15. Recordemos que en la tabla teníamos esta correspondencia, pero acá sumando los pesos podemos saber que en 4 bits el máximo número decimal que puedo representar corresponde al 15. Luego el siguiente bit es 16, el siguiente bit es 32. Y acá entonces es importante aclarar que si yo habilitase un séptimo bit, el peso de ese séptimo bit sería de 64. Y si yo quiero representar la cantidad 37, no hace falta este bit séptimo, ya que siempre estaría en 0, porque nunca voy a llegar al 64, ya que la máxima cantidad que quiero representar es el 37. Entonces, una vez que yo quiero habilitar un bit y ese bit, su peso supera a la cantidad que quiero representar, ese es el momento para indicar o para saber cuántos bits va a tener el código del número que yo quiero representar. Acá entonces colocamos los bits ahora de izquierda a derecha y colocamos los pesos. Coloco el primer peso 32, luego el segundo peso sería 16. Si yo sumo 32 más 16, estaría llegando a 48, estaría excediendo el número a representar. Por lo tanto, el siguiente bit debe estar en 0. Luego sumo el siguiente peso, que sería 8. Si sumo 32 más 8 me da 40, sigue excediéndose, por lo tanto vuelvo y coloco el siguiente bit en 0. Luego tendría al 4, 32 más 4, 36, está por debajo de 37, por lo tanto necesito este bit activo. Luego el 2. Si sumo 37 más 2 se excede, por 36 más 2 se excede, por lo tanto coloco en 0 y el último bit en 1. Fíjense que ahora al sumar los pesos, 32 más 4, 36 más 1, 37, tengo entonces identificados cuáles son de estos 6 bits, los bits que deben estar activos y los bits que deben estar inactivos para representar o para obtener el código del número 37. En este caso entonces el código del 37 sería el 1, aquí está. Luego 2 ceros, luego está activo el bit de peso 4, inactivo el siguiente y activo el bit menos significativo de peso 1. Y de esta manera obtendríamos el código 100101 que correspondería a la codificación binaria del número 37. Ahora veamos la relación contraria, binario a decimal. Tenemos entonces una cantidad binaria, por ejemplo el código 101101, también un código de 6 bits, y para poder hacer la conversión simplemente lo que hacemos es sustituir la cantidad binaria por la suma de potencias tomando como referencia la base 2 y por supuesto el valor posicional de cada bit. Acá tendríamos el código 101101, que es este mismo código, y cada bit estaría multiplicado por la base correspondiente del sistema binario, que es la base 2, y el valor posicional de cada bit. El bit menos significativo, posición 0, y así sucesivamente se va a ir incrementando 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 5, que es el valor posicional del bit más significativo. De esa manera entonces desarrollamos la suma de potencias. Acá tenemos los diferentes valores de esas potencias, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Y luego sumamos aquellos valores, por supuesto, que estén acompañados de los bits activos. 32, 8, acá tendríamos 4, 1, acá tendríamos la cantidad, hacemos la suma y en ese caso encontramos que
el código 101101, el código binario, es equivalente o es la forma de escribir dentro de un computador el número 45 de un número entero decimal del lenguaje natural. Luego veamos entonces la relación entre el sistema octal y el sistema binario. En este caso utilizamos las agrupaciones de 3 bits y la consigna del ejemplo nos pide calcular la expresión binaria del número octal 246. Para ello entonces colocamos los 3 dígitos octales correspondientes y utilizamos los grupos de 3 bits que ya sabemos de acuerdo a la tabla que corresponden a cada dígito binario. El número 2 sería el 0, 1, 0. Recuerden que si estos son 3 bits, los pesos acá serían 1, 2 y 4. Por lo tanto, para representar el número 2, solo debería estar activo el bit del medio. Por eso estaría 0, 1, 0, la representación del número 2. La representación del número 4, si los pesos son 1, 2 y 4, estaría solamente activo el bit, el tercer bit más significativo. Y tendríamos entonces el código 100 para el 4 y el 110 para el 6. Igual estos códigos los podemos observar en la tabla de correspondencia. Por lo tanto, podemos decir que el número 246 en octal tendría un código en binario formado por el 010, que serían estos 3 primeros bits, luego el 100, que serían este grupo de 3, y luego el 110, que sería este último grupo. De esa manera tendríamos un código de 9 bits para la representación de este sistema en dígitos octales. Si hacemos el proceso inverso de binario a octal, entonces calculamos la expresión, por ejemplo, del código 110011. Tomamos entonces grupos de 3 bits, como lo marca el procedimiento, y hacemos el proceso inverso. Ahora, de acuerdo a la tabla o a los pesos, construimos la cantidad correspondiente en octal. Este sería el número 1, acá tendríamos el 4 y el 7. Eso quiere decir que en este caso el código binario dado en la consigna tendrá como equivalente al número 147 en octal. Y de esa manera entonces aplicaríamos el procedimiento de grupo de 3 bits. Utilizando como referencia ese procedimiento de grupo de 3 bits, ahora veamos la relación hexadecimal binario para trabajar con grupos de 4 bits. En este caso, el ejemplo nos pide calcular la expresión binaria del número hexadecimal 1AC con, por supuesto, base 16. Separamos, al igual que lo hicimos en el sistema octal, los 3 dígitos hexadecimales 1AC, aquí están, pero ahora trabajamos con grupos de 4 bits. Los podemos tomar de la tabla o tomando en cuenta el peso. Para llegar al 1, simplemente activamos el bit menos significativo, por lo tanto el código sería 001, pero recordemos que el A es equivalente en cantidad decimal al número 10. Por lo tanto, acá tendríamos activos los pesos 2 y 8, 8 más 2, 10, o simplemente lo tomamos de la tabla y acá tendríamos el código para este segundo dígito. Y el C, que es el 12, activa los pesos 8 y 4. Por lo tanto, tendríamos el código 1100. Quiere decir que para esta cantidad hexadecimal de 3 dígitos necesitaríamos un código binario de 12 bits. Acá tendríamos entonces la conclusión final. 1AC en base hexadecimal corresponde a este código binario que acabamos de identificar utilizando grupos de 4 bits. Si hacemos el proceso inverso, tal cual como lo hicimos en el sistema octal, ahora distribuimos los números. Fíjense que acá tenemos los 4 bits menos significativos, que serían 0011, luego los 4 bits subsiguientes, que serían 4 unos y un 0, pero nótese que en el lado izquierdo solamente hay un 1. Entonces, en ese caso, para poder completar el grupo de 4 bits, lo único que tenemos que hacer es agregar 3 ceros, y de esa manera tendríamos los 3 grupos de 4 bits necesarios. Hacemos la relación con las tablas, por ejemplo 1, en este caso la E es 14, tiene los grupos activos o los pesos activos 8, 4 y 2, serían 8 más 4, 12 más 2, 14. Como este está en 0 no se suma, por lo tanto estaríamos hablando del dígito E, que corresponde al número 14. Y acá el número 3. Tenemos entonces la cantidad, el código binario dado tendría como equivalente al número en hexadecimal 1E3. Es decir, nótese que ahora estos son dígitos que se utilizan
para representar de forma más inteligible los códigos binarios que se muestran en directamente el lenguaje de máquina. Si ahora queremos hacer una conversión, por ejemplo, de octal a hexadecimal, es decir, vamos a ir de un sistema auxiliar a otro sistema auxiliar, utilizamos entonces la conversión, por ejemplo, la expresión hexadecimal octal 657. Queremos encontrar su valor octal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar a binario ese número, 6, 5 y 7, grupos de 3 bits, el 110 para el 6, el 101 para el 5 y el 111 para el 3. Acá tenemos el código ya construido. Y luego entonces la representación, si quisiésemos hacerlo en hexadecimal, tendríamos que tomar 1, 2, 3, 4 bits. Construiríamos acá los 4 bits. Luego 1, 2, 3, 4 bits, que sería el código 1010, que es este que está aquí. Nos queda un solo bit adicional y rellenamos con 0 entonces la secuencia. Y de esa manera construimos, hacemos la conversión de octal a hexadecimal, pasando primero de octal a binario con grupos de 3 bits y luego esos grupos de 3 bits los reagrupamos en grupos de 4 bits para pasarlo a octal. Una vez que lo tenemos ya en grupos de 4 bits, entonces buscamos, bien sea en la tabla o por la relación de pesos, el respectivo código en hexadecimal. Y entonces, en conclusión, podemos observar que el código 657 octal tendría como cantidad equivalente en el sistema hexadecimal al código 1AF. Finalmente, para hacer el proceso inverso, es decir, ir de hexadecimal a octal, tomamos entonces como ejemplo el código 1CV, código en hexadecimal. Construimos la separación de los diferentes bits, en este caso los 3 dígitos, mejor dicho, que conforman a ese código hexadecimal. Y trabajando con grupos de 4 bits, construimos su representación binaria. El 1 o el 0001 para el número 1, el 1100 para el C y el 1011 para el B. Una vez que ya tenemos codificado en binario la cantidad hexadecimal, transformamos ahora esos grupos de 4 bits en grupos de 3 bits. Es decir, tomamos los 3 primeros bits, que serían 0, 1, 1. Luego este bit con estos 2 ceros conformarían el segundo grupo. Y luego estos 3 unos conformarían el tercer grupo. Quedarían acá un grupo de 3 ceros a la izquierda que no afectarían para nada la cantidad. Entonces simplemente con omitir esos ceros sería suficiente. Representamos ahora los respectivos dígitos en octal, el 7, el 1 y el 3. Y de esa forma podríamos concluir entonces que el código hexadecimal 1CV16, que es la base, tendrá como código equivalente en octal al número 713. Y de esta forma llegamos al final del módulo 3. En nuestra próxima entrega continuaremos con el módulo 4, en el cual hablaremos sobre las matrices binarias.